Hola, ¿cómo estás? Ya sé que van casi 2 meses desde mi último video, incluso ya hasta se acabó el año, pero en fin, este 2025 fue un año refrescante y bueno para el anime, mientras que para el cine de superhéroes pues estuvo bastante ok. Y con esto te hago la siguiente pregunta: ¿por qué una animación que costó una fracción de una película de Hollywood puede hacernos sentir más emociones e incluso hacernos llorar, mientras que una superproducción de $200 millones apenas logra que nos importe? Pero antes de que me quieras colgar de la capa, déjame decirte algo: no es nostalgia, no es que antes todo era mejor, y no, tampoco es que el anime esté de moda. La diferencia está en cómo se cuentan las historias. Durante más de una década el cine de superhéroes dominó la industria. Marvel y DC nos dieron íconos, momentos inolvidables y eventos que parecían imposibles de repetir. Pero mientras Hollywood comenzaba a convertir a sus héroes en productos en serie, el anime comenzó a ganar terreno con algo mucho más simple: historias que conectan emocionalmente. Bueno, algunas. Y ojo, esto no es un video de anime bueno, cine malo. Esto no es una guerra de fandoms, para que no me vengan a acusar de moralista otra vez. Este video tiene como fin ser una comparación lo más honesta posible, que buscará ver ambos lados de la moneda e indagar más en la pregunta: ¿por qué hay muchas historias animadas que nos hacen sentir más emoción que películas llenas de estrellas, efectos especiales y un presupuesto altísimo? A lo largo del video vamos a hablar de emoción, de representación, de humor, de manejo de poder, actuación, dirección visual, entre otros. Y sí, también vamos a decirlo claro, el anime tampoco es perfecto, porque al final no se trata del medio, se trata de la intención narrativa. Así que acompáñame en este video. Yo soy Marco y estás en la Dimensión M. Ok, pero para entender este contraste hay que regresar un poco atrás. El cine de superhéroes no siempre estuvo en este punto, aunque este tema lo abordé más en mi video anterior de la caída del cine de superhéroes, así que en este solamente hablaré brevemente del tema, pero si quieres saber más te lo dejo por acá por si quieres verlo más tarde. Pero en resumen, durante más de 10 años Marvel construyó su imperio gracias a una narrativa conectada, eventos que se sentían importantes y personajes que crecían con nosotros. Y entonces cuando llegó Endgame no solamente fue una película, fue un fenómeno cultural, un cierre que hizo llorar, gritar y aplaudir a millones dentro de una sala. Por eso es comprensible que muchos consideren que ese fue el pináculo de Marvel. Pero entonces después de eso, algo cambió. Y como lo dije en este video, la cantidad empezó a reemplazar al impacto y la calidad. Más películas, más series, más spin-offs, pero menos momentos que realmente se sintieran relevantes o que se quedaran con el espectador. Y ojo, no es que todo de repente se volviera malo, sino que como lo dije aquí, pasamos de esperar un evento al año a tener estrenos casi cada mes. Lo que antes era especial se volvió una rutina, y cuando todo es entre comillas épico, nada termina siéndolo realmente. Y cuando todos sean súper... nadie va a ser. Y justo en este espacio, o bueno, al menos eso creo yo, el público empezó a interesarse por cosas distintas, y así el anime empezó a destacar todavía más, porque obviamente existía Dragon Ball, Naruto, One Piece, Attack on Titan, etc. Pero en fin, acabando este pequeño repaso, vamos al siguiente punto. Pues bien, aquí es donde quiero hacer una comparación que para muchos podría ser algo incómoda, y es una comparación de cómo estos dos personajes conectan de una manera distinta con el espectador. Y es que quiero comparar el fenómeno de un personaje secundario, siendo este el pilar de la llama, Kyojuro Rengoku. Rengoku no es el protagonista de Demon Slayer y realmente aparece relativamente poco, y aún así con una sola película bastó para que muchas personas lo amaran. Vaya, es mi personaje favorito de Demon Slayer y el de muchos dentro del fandom. Y a la hora de su sacrificio dolió, no porque fuera espectacular, que bueno, sí lo es, sino porque también entendíamos quién era, qué defendía y por qué peleaba. Y ahora pasemos con la Capitana Marvel. 2 películas como protagonista, participaciones clave en eventos importantes, y aún así para mucha gente sigue siendo un personaje distante y de lo más plano posible. Y no es un tema de poder ni de agenda, vaya, ni siquiera de género, porque sí, muchas personas piensan que es por eso. No, es más bien un tema de conexión emocional con el espectador. Por un lado, Rengoku fue construido para que su sacrificio tuviera sentido. En esos pequeños flashbacks de su pasado, la interacción que tiene con los protagonistas, y a la hora de su muerte, puedes empatizar realmente con él. Mientras que la Capitana Marvel nos fue presentada como alguien que ya lo puede todo, superpoderosa y que supuestamente está ayudando a otros mundos. pero como personaje no fue muy bien desarrollado que digamos. Y si un personaje no tiene verdaderos retos, conflictos internos u objetivos claros, cosas que nos hacen más humanos, entonces es difícil que el público se identifique y empatice con él. Y aquí fue donde el anime entendió algo clave,
No necesitas que tu personaje sea el más fuerte, necesitas que sea el más humano en el momento correcto. Y ejemplos así hay varios, Frieren, Van, Endeavor, vaya, hasta Senku. Mientras que con la Capi, pues... solamente voy a recalcar lo que dije antes. Cuando un personaje no lucha internamente, ni sus decisiones tienen consecuencias reales, el público simplemente deja de sentir empatía por él. En fin, dicho esto, vamos con el siguiente punto. Y esto nos lleva a otro punto fundamental, el manejo del poder. Y es que sí, en ocasiones el cine de superhéroes lo ha manejado bastante bien. Ejemplos, la TVA de Loki o el enorme poder de Darkseid. Pero aquí también entramos en uno de los problemas más grandes del cine de superhéroes actual. Y ese es el manejo de los personajes demasiado poderosos. Porque sí, tanto Marvel como DC han creado figuras tan sobredimensionadas que muchas veces ya ni siquiera saben qué hacer con ellas. Y como resultado, pues bueno, casi siempre es el mismo. O los sacan de la historia, o los ridiculizan, o directamente los eliminan. El Superman de Henry Cavill es el mejor ejemplo. En su segunda aparición en el cine lo mataron, y no por una construcción épica, ni siquiera fue en su batalla contra Batman, sino que por un Doomsday versión Tortuga Ninja. Lo cual la verdad sí se sintió demasiado apresurado. Y en Marvel, la heroína que lleva el nombre de la compañía, siendo esta la Capitana Marvel, simplemente no está. Cuando el conflicto es importante y se requiere de su presencia, está haciendo cosas. ¿Y qué cosas te preguntarás? Pues, spoiler, no ayudó a los Skrulls y más bien dejó el planeta de los Kree moribundo. Que sí, los Kree no son unos panes de Dios, pero no jodas, con razón la llaman la aniquiladora. Y tampoco tuvo un arco emocional claro como quieren aparentar. Mientras que en What If, ay What If, Thanos muere de las formas más absurdas posibles. En un episodio Gamora lo mata sin esfuerzo y en otro literalmente un huevo lo mata. Un huevo. Al villano que le dio su mayor pelea a los Vengadores, lo mata un huevo. Y Thor, por favor, ojalá que en Doomsday le den más respeto. El poderoso Thor pasó de ser un dios del trueno trágico y poderoso a ser un chiste recurrente. Cosas como Thor Love and Thunder o el desperdicio constante de Marvel Animation hacen que este personaje ya no se sienta como aquel dios del trueno que vimos en Infinity War. En contraste a esto, el anime entiende algo fundamental. Si un personaje es demasiado fuerte, la historia debe adaptarse a ese poder. Por un lado, Goyo era tan poderoso que la única forma lógica de continuar la historia sin su presencia en el arco de Shibuya fue sellarlo. No ignorarlo, no ridiculizarlo, sellarlo. Y su majestad Escanor fue tan poderoso que su propio poder lo terminó matando. Su final fue coherente con lo que representaba, que si bien también fue para sacarlo de la historia, pero fue un final y una justificación que ya se nos había planteado anteriormente para que no fuera un... ¡Ay, pues sucedió, güey! Y en Dragon Ball Super fueron muy claros, tanto Bills como Whis, así como los demás dioses de la destrucción como Los Ángeles y Zenosama, son demasiado poderosos, y por las santas gafas de Toriyama, que en paz descanse, siguen siéndolo, y no han sido usados como trapos como si les pasó a Thor y a Thanos. Y con Deku, en cambio, a lo largo de su historia continuó creciendo, no porque la historia lo necesitara invencible, que bueno, más o menos sí, pero también porque el crecimiento es el centro de este personaje. El anime no le tiene miedo al poder, le tiene un poco más de respeto, porque entiende que un personaje OP no es el problema es no saber escribirlo bien. Que si bien luego salen jaladas como el Blue Kaioken o las salvadas del Rey Demonio en los 7 pecados capitales, pero eso ya lo hablaremos después. Mientras tanto, vamos con el siguiente punto. En este punto hay algo que tenemos que poner sobre la mesa, la representación. Porque sí, la representación importa, y bastante. Verte reflejado en una historia siempre ha sido parte del cine y de la ficción. Y de hecho el problema no es la diversidad, el problema es cuando la representación, o supuesta representación, reemplaza la construcción del personaje. El cine de superhéroes y el cine de Hollywood actual, muchas veces el mensaje ya no se nos cuenta, se declama. No se vive a través de decisiones, conflictos, errores o consecuencias. Se dicen diálogos evidentes en miradas a cámara o en escenas que parecen más preocupadas por cumplir una consigna social que por contar una buena historia. Y cuando eso pasa, el personaje deja de sentirse real. Y ojo, porque el cine de superhéroes sí ha sabido hacerlo bien. Kate Bishop en Hawkeye, Supergirl en su serie, Sue Storm en la versión más reciente de Los Cuatro Fantásticos o Wonder Woman en su primera película. Son personajes empoderados, pero también humanos, queridos y bien construidos. El problema es que también hay tropiezos bastante evidentes, casos como She-Hulk, Iris West en The Flash o la más reciente Ironheart, donde el discurso pesa más que el arco emocional y el personaje termina siendo plano o difícil de conectar.
Sinceramente, Marvel ha tratado estos temas antes y de una buena manera, tanto la inclusión como el empoderamiento. Por ejemplo, las dos entregas de Black Panther, donde la representación se siente orgánica y no choca con la historia, sino que la enriquece. Y si de representar a las minorías se trata, Marvel tiene sus personajes insignias, siendo los X-Men el mejor ejemplo, y también podríamos meter a Miles Morales o inclusive a Hulk, que funciona como una metáfora del rechazo. Pero cuando el UCM intenta repetir este discurso con los Skrulls en Secret Invasion o en The Marvels, simplemente no funciona, porque los personajes no están bien desarrollados, el conflicto no se siente real y el mensaje en realidad queda bastante vacío. En el anime, por otro lado, la representación puede ser un poco más orgánica, porque nace del conflicto y no del discurso. Cuando hablamos de empoderamiento femenino en el anime, no hablamos de personajes que te dicen que son fuertes, hablamos de personajes que te lo demuestran. Frieren no es poderosa porque la historia lo repita una y otra vez, lo es por la narrativa que se cuenta alrededor de su pasado, por las decisiones que toma y porque a pesar de no ser humana, se esfuerza por poder entendernos mejor. Y ejemplos así hay varios. Mikasa pelea, falla, sufre y cierra su desarrollo de personaje. Shinobu canaliza su dolor en una falsa y pesada sonrisa, y Staran Strive desafía el sistema desde la acción, no desde el discurso. Su fuerza no es un eslogan, es la consecuencia de lo que vivieron y el desarrollo que se les da. El tema de la exclusión también se trata con más peso, y a decir verdad a veces hasta con más crudeza. En My Hero Academia los heteromorfos viven rechazo, a pesar de estar en una sociedad entre comillas más progresista, y eso se deja más en claro en el enfrentamiento contra el grupo de Spinner. En el anime de Rimuru o en el héroe del escudo, los simihumanos y las criaturas del bosque son vistos como monstruos o bestias, cazados, rechazados y aún peor, esclavizados, algo que te podría recordar al periodo del colonialismo o del medievo. Además, Attack on Titan nos da una clara referencia a cierto periodo oscuro en nuestra historia, y ahí está la diferencia. Este no es un mensaje impuesto desde afuera por una consigna social, es una herida que existe dentro del mundo que se nos está presentando. No porque la serie quiera darte una lección, sino porque este rechazo define el mundo y a las decisiones de los personajes, así como al desarrollo de la historia. El anime no te grita el mensaje, te lo hace sentir. Mientras tanto, muchas películas de superhéroes y de Hollywood en general parecen más interesadas en decirte, mírame, yo también soy inclusivo, que en invitarte a conectar con una buena historia. La representación auténtica no necesita pancartas y mucho menos menospreciar o atacar a personajes ya existentes y queridos, sino que necesita personajes bien escritos. Y cuando el tratar de llevar este mensaje se vuelve más importante que la propia historia, la verdad es que se pierde. En fin, dicho todo esto, pasemos a algo menos serio. Hay otro elemento que parece pequeñito, pero que ha hecho muchísimo daño al cine de superhéroes reciente y por el cual se ha generado bastantes críticas al mismo, y este es el humor. Y ojo, el humor no es el problema es cuando el humor se usa como parche. En muchas producciones recientes, cada momento intenso parece tenerle miedo al silencio, miedo a que el espectador piense o miedo a que el espectador le duela. Y entonces, ¿qué hace? Mete un chiste. Y eso no aligera la historia, sino que la debilita, y el resultado es simple, la tensión se rompe, el peligro desaparece y el conflicto deja de importar. Y a raíz de esto, cuando sabes que siempre habrá un chiste, dejarás de temer por los personajes. Thor es el ejemplo más evidente. En Infinity War, sin exagerar, tuvimos a la mejor versión del personaje en el cine, un dios marcado por la pérdida, por la culpa y por el fracaso. Si te equivocas... Si me equivoco, entonces, ¿qué más puedo perder? Pero después... tuvimos una parodia constante de sí mismo, no porque el personaje no pueda ser gracioso, sino porque la comedia dejó de nacer del personaje y empezó a imponerse desde el guión. Y ese es el problema que tiene Thor, porque el personaje nunca fue escrito para ser tan sarcástico como Tony Stark o Deadpool. Y quienes crecimos con el personaje, ya sea en los cómics o en la serie animada de los Vengadores, sabemos que aunque hacía chistes, Uno de los 9 reinos vía una criatura tan repugnante como tú. En verdad, la tecnología mortal es peor que la más oscura de las magias negras. seguía siendo imponente, no dejaba de ser el jodido dios del trueno, siendo algo más parecido al Thor de Infinity War. Y lo que destruyó completamente la imagen de Thor fue obviamente Love and Thunder y What If. Y por eso ya no se ríen con Thor, se ríen de Thor. Y no me malentiendas, yo me divierto bastante con Ragnarok, pero es innegable que se perdió esa aura que transmitía al espectador. Porque por ejemplo, no te imaginas al Capitán América actuando como un fanboy de Abraham Lincoln, ¿o sí? Mírenlo, ahí está. El hombre, el mito, la leyenda. No sé si se habían dado cuenta, pero mucho de lo que hago es basado en él. Y si nos vamos con DC, pues no mejoramos en este aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Solo recuerda cómo manejar de una manera tan deplorable la historia de Flashpoint en The Flash, en donde casi toda la película está plagada de estos chistes fuera de lugar. Por otro lado, en el anime el humor suele funcionar de mejor manera, porque respeta el tono y el ADN del personaje. Está tragando camote. Este es el momento para atacar. ¿Qué? ¿Y a mí de qué me sirve esto? Y para poner otro dios como ejemplo, pondremos a la diosa del desastre, Aqua. Aqua es inútil, exagerada, ridícula y funciona. ¿Por qué?
porque desde el primer capítulo sabemos que su papel es la comedia, porque el personaje fue escrito para la comedia, caso contrario a Thor. O si quieres hablar de un personaje estoico pero que también puede entrar en humor, tenemos a All Might. Puede ser exagerado, carismático e inclusive cómico, pero cuando el momento es importante no hace el ridículo. Pero cuando el anime quiere ser serio, se permite ser serio, no interrumpe la muerte con un chascarrillo o no rompe un momento de dolor por miedo al silencio. Bueno, a veces. Pero hey, no estoy al 100% en contra de meter chistes en las peleas. Por ejemplo, el de Mirio mostrando su trasero para distraer a Shigaraki, la verdad es que sí me dio muchísima risa, o cuando Kazuma siempre termina sacrificándose. Pero estos chistes funcionan porque hay un contexto, construcción y un clímax previo. Además que van con la esencia del personaje. Pero esto también pasa en el cine de superhéroes. James Gunn lo logró con los Guardianes de la Galaxia, Peacemaker o el Escuadrón Suicida. Supo manejar bien la comedia y el drama. O Deadpool, que pese a ser comedia, sabe manejarla bien, no como The Flash. Y sí, el humor funciona cuando acompaña la historia. Mi nombre es Yun Yun, archimaga bien entrenada que controla la magia avanzada, la mejor maga de los demonios carmesí y orgullosamente futura cacique de la aldea. Perdóneme, señora, olvide todo lo que dije, por favor. Y en sueños, mocos. Pero cuando se usa para esconder la falta de emoción, falta de riesgo o peor aún, la falta de confianza en el guión, e incluso para usarlo como un Deus Ex Machina, entonces no salva la escena, sino que la termina matando. Ahora sí, vamos con lo que sigue. En este punto veremos algo de lo más básico, la expresión, la actuación, la capacidad de un personaje para transmitir una emoción real. Y es aquí donde muchas producciones actuales empiezan a fallar, porque sí, hay ocasiones donde el problema no es el guión, es la actuación. O bueno, hay ocasiones donde ambas lo son. La villana de The Marvels, Dar-Benn, es un claro ejemplo. Misma expresión todo el tiempo, mismo gesto, misma cara de enojo permanente. No sabes si está dolida, si está furiosa o si está desesperada. Y cuando no entiendes lo que siente el personaje, no conectas y a decir verdad ni siquiera te importa. Con personajes como la Capitana Marvel o Ironheart, el problema es similar. Sus emociones no evolucionan, no hay quiebres claros, no hay vulnerabilidad visible. Y eso no es empoderamiento, es distanciamiento emocional. Ahora ríndete. ¿Ves? Tenemos algo en común después de todo. No puedo quedarme mirando. Si voy a caer será peleando. Y aquí entra un ejemplo que suele incomodar a muchos, Gal Gadot como Wonder Woman. Porque sí, el personaje es icónico, el diseño la verdad que es hermoso, y la presencia física está ahí, y la verdad me encanta en el papel y en su primera película. Pero la verdad hay que decirlo, su actuación fue muy limitada. El meme de no nació de la nada, nació de una entrega emocional poco convincente, además de una dicción rígida, y lo mismo pasa en su segunda película, tanto así que en este momento en específico el doblaje transmite más emoción que la actuación original, algo que muchos creadores de contenido lo han mencionado, como Jeffarblocks, y cuando el doblaje hace un mejor trabajo que la interpretación en cámara, pues es claro que algo falló. Y esto no es solo cosa del cine de superhéroes, la más reciente adaptación live action de Blancanieves lo demuestra. Rachel Zegler no controla sus microexpresiones, y hasta este punto ya muchos hemos visto los memes que generaron estas expresiones, como el de las pipsas. Y eso en primeros planos está fatal, porque vamos, es Hollywood, Disney, producciones gigantes, no La Rosa de Guadalupe. Y es aquí donde el anime empieza a sacar ventaja, porque si bien el anime no tiene actores de carne y hueso presentados a pantalla, la verdad es que muchas veces transmite mejor las emociones. Y un ejemplo de un personaje multifacético es Eren Jaeger. Eren es un personaje que se transforma emocionalmente, lo ves dudar, lo ves romperse, lo ves perderse e incluso hasta reírse. Cada etapa se siente distinta, puedes ver su crecimiento y su evolución, y eso se transmite gracias a las expresiones y a los diálogos que, aunque si bien están animados, puedes sentir cada emoción. Y una de las más recientes es Shinobu contra Dogma. En esta pelea puedes sentir una explosión de emociones y reacciones por parte de ambos personajes. Del lado del pilar ves la culminación de su personaje, en donde nos revela que lleva una sonrisa falsa, y toda esa rabia contenida y todo su dolor encapsulado por fin salen en esta pelea. La animación y la actuación de voz te cuentan esta tragedia, además que también te dejan ver cómo Dogma es un verdadero psicópata, y tanto en japonés como en latino se siente ese dolor y esa expresión, incluso ese grito de dolor desgarrador que suelta Kanao te hace sentir el sufrimiento que tuvo al perder a su hermana. Y luego tienes a personajes como Marin, Serena o Yotsuba, los cuales te transmiten sus personalidades a través de pequeños gestos, reacciones naturales y emociones reconocibles, que te transmiten la energía y la alegría del personaje, y eso también es actuación. El anime no te dice qué tienes que sentir, no te lo grita, no te lo subraya, te lo hace sentir, porque entiende algo básico. La emoción no se declama, se transmite desde la tristeza, la pérdida, el dolor, el miedo y el conflicto, hasta la risa, la ironía, el sarcasmo o la alegría. Y dicho esto, pasemos al siguiente punto.
Hay otro problema que se menciona bastante cuando hablamos del cine de superhéroes y de las superproducciones actuales, y ese es cómo se cuentan las historias a nivel visual, porque no solamente basta con tener una buena idea o un concepto interesante, si la dirección falla, el mensaje también. Y ese impacto visual se debe al abuso del CGI y postproducción. El CGI dejó de ser una herramienta para convertirse en un parche, todo se arregla después, todo se termina en postproducción, pero eso se nota. Modelos flotando, fondos falsos, iluminación que no encaja, películas que deberían reflejar su presupuesto y en cambio se ven baratas cuando no lo son. Y esto no es una falta de presupuesto, es una gran falta de planeación, cambios a última hora, fechas imposibles y los artistas de VFX sobreexplotados. Cuando exprimes así a quienes hacen la magia, pues la magia se ve cansada. Las producciones de superhéroes junto a sus peleas pues sí, son gigantescas, pero extrañamente vacías. Explosiones, rayos, portales, pero poca intención visual, con escenarios que se ven realmente falsos. Y sí, ese pedo. En The Flash la velocidad del personaje ni se siente y realmente parece hecho con calculadora, y el drama y los cameos se arruinan entre todos esos efectos que realmente parecen plastilina. Y Dios mío, ¿qué carajo es esa cosa? Y lo más frustrante es que esto ya se había hecho bien en películas como Piratas del Caribe, Avatar, Titanes del Pacífico o en la primera trilogía de Transformers. Escenarios reales, efectos prácticos y CGI que complementaba la visión del director y el entorno. Cada plano tenía textura, presencia e identidad, cosas que se están perdiendo actualmente. Y es aquí donde el anime vuelve a marcar una diferencia, y si bien no siempre tiene más presupuesto, sí que tiene más visión y más intención artística. Como ejemplo, la batalla de Tanjiro contra Rui, no solamente es una pelea espectacular, el color, la composición, los movimientos y la música entrando en el momento exacto, todo está pensado para que sientas el conflicto. El beso de Denji y Reze bajo los fuegos artificiales no necesita diálogos largos, no necesita explosiones, solo encuadre, música y silencio. Un lenguaje visual que te toca el corazón. Y si de intención artística se habla, Studio Ghibli lo demuestra a la perfección, con escenarios que respiran, mundos vivos y colores que cuentan historias y que además buscan envolverte. Desde el diseño del entorno, los personajes y demás, todo es realmente hermoso. Por algo ganaron 2 Oscars. Pero, antes de que me digas mamador, sé que la animación del anime no siempre es perfecta. Por ejemplo, está esa madre. Pero de eso vamos a hablar más adelante, tú tranquilo. Pero, el anime confía en la imagen, confía en el silencio y confía en su dirección, y en que puedas apreciar el entorno y en las emociones y contexto que te trata de transmitir. Mientras tanto, gran parte del cine superhéroes actual, y también por parte de Hollywood, parece desconfiar de su propio lenguaje, y cuando una historia no se deja sentir, difícilmente se hace memorable. Y aquí hay otro punto clave del cual casi no se habla cuando se compara el anime con el cine actual, ya no solamente el de superhéroes, y esta es la variedad de géneros y el riesgo narrativo, porque una historia no solamente se mide por cómo se ve, sino por qué se atreve a contar y el cómo se atreve a hacerlo. Porque sí, el anime no solamente vive de la acción, no depende únicamente de las peleas, no necesita de un mismo molde para existir. Bueno, más o menos. ¿Qué quieres, romance? Tienes romance. Historias tranquilas, cotidianas, donde el conflicto no es salvar al mundo, sino conectar con otra persona. ¿Qué quieres drama? Pues tienes drama. Historias sobre el tiempo, la pérdida, el viaje emocional para conectar con los demás. ¿Qué quieres acción? Tienes acción pura. ¿Espectáculo? Sí, pero con reglas claras, con consecuencias, con personajes que lloran y sangran. ¿Y quieres una historia más compleja? Tienes tragedia y filosofía. Historias que te preguntan si el sacrificio valió la pena o si el fin justifica los medios. Si vivir también es cargar con culpas. No es solo un tono, no es solo un género, no es solamente una fórmula. Bueno, a veces sí. También algo que hay que recalcar es que el anime se atreve a tomar riesgos narrativos, se atreve a matar a personajes importantes. No jodas, nos dejaron huérfanos estos 3 desde el primer episodio. También se atreve a cambiar el tono de la mitad de la historia, se atreve a tener finales incómodos, finales tristes o finales que no buscan complacer. ¡Ta madre, aún me duele! En mi corazón, tú ganaste, Miku. No todo tiene que terminar bien, no todo tiene que reiniciarse, no todo tiene que dejar una puerta abierta para otra secuela. En contraste, gran parte del cine superhéroes actual juega a lo seguro. Mismos arcos, mismo viaje del héroe, mismo sacrificio que no es sacrificio, mismas muertes bait. No porque no sepan hacerlo mejor, sino porque no se atreven, porque hay una IP, porque hay franquicias, porque hay millones en juego. Si no, dime tú, ¿por qué no mataron a Ant-Man en Quantumania? ¿Por qué nunca confirmaron si Wanda murió o no en Doctor Strange? Y cuando el riesgo desaparece, pues la sorpresa muere, la emoción se diluye y el impacto se pierde. Y ojo, porque así lo hicieron bien en su momento. X-Men Días del Futuro Pasado es prueba de ello, pero esa emoción ya no se siente igual. Y sí, el anime no siempre acierta, pero muchas veces sí se atreve a cambiar, se atreve a fallar y se atreve a incomodar. Y a veces eso vale más que jugar a lo seguro.
Pero ey, antes de que me digas que se la estoy cromando demasiado al anime, hay que dejar algo súper claro, el anime tampoco es perfecto. Y no pasa nada con decirlo, porque así como hay obras increíbles, también hay muchísima mugre genérica, repetida y mal ejecutada, con historias simples hasta el cansancio, copiadas y pegadas una y otra vez, con fórmulas que ya nos conocemos de memoria. Oh, hola Camión-kun. Además de animaciones bien pinches feas como el famoso PNG descendiendo. ¿Sí, tercera temporada de One Punch Man? Estoy viendo. O peleas que deberían verse épicas y terminan viéndose torpes, como el Meliodas contra Escanor, que fue más una excepción que un evento. Y luego están los finales malos, que tristemente ya son casi una constante en el anime. Los 7 pecados capitales, Naruto, Jujutsu Kaisen, historias que construyen mucho y al final pues casi que no saben cómo cerrar. Pero para poder abarcar más y hacer este punto más dinámico, decidí dividirlo en pequeñas secciones, y así que vamos con la primera. Y como primera parte de estas secciones, vamos con la repetición eterna, porque también hay clichés que se repiten hasta el hartazgo, eventos como el festival escolar, los fuegos artificiales, la playa o las aguas termales, además de que tenemos el mismo diseño de escenarios en varios animes, y más cuando se habla del tipo isekai, o de personajes protagónicos que parecen sacados de un molde, que vamos, y estos tres parece que solamente se cambiaron el outfit, y a eso échate el cliché de que el protagonista le sale un harem porque pues, ajá, o del rey demonio, que en serio hay demasiados, que deberían hacerse un sindicato, y también existe el del protagonista que rechazaron por creerlo débil, pero en realidad resultó ser el más poderoso del universo, o que siendo el más poderoso, pero no usa su poder por X o Y razón. Y aunque sí, algunos clichés no son malos por usarlos, pero cuando todos lo hacen igual deja de sentirse especial y pues la verdad se vuelve bastante predecible. Pero mejor avancemos porque los clichés dan hasta para hacer un video entero. Y acabo de decir algo que se le critica muchísimo al anime, y con justa razón. Y sí, hay que decirlo, el fanservice está en todos lados, exceso de sexualización, cuerpos imposibles o tomas innecesarias. Y aunque también existe para personajes masculinos, por ejemplo Eren, Inosuke, Otogi, Fushiguro e inclusive Goku, que este tiene varios momentos donde sale con las nalgas al aire. Y poco se habla de que Videl le vio primero la tula al suegro que a Gohan. Pero bueno. Sin embargo hay que admitirlo, el más obvio, el más cínico y el más explotado sigue siendo el dirigido a los personajes femeninos, y sin temor a equivocarme esto pasa en el 90% del anime, si no es que más, desde animes clásicos como Dragon Ball o Ranma y medio, hasta más actuales como Kimetsu no Yaiba o Doctor Stone. Vaya que ni una de las que yo considero de las mejores historias actuales se salva de esto, por eso series como Bocchi the Rock o Frieren se sienten tan frescas porque no dependen de esto, y eso es algo que le aplaudo de estas adaptaciones, porque la mayoría de los personajes que se les sexualiza dentro de la comunidad del anime no dejan de ser menores de edad. Y cuando hay algo por el estilo dentro de estas obras, es más por la imaginación de Ryo o por escenas que no pasan de los 3 segundos, y no es tanto por explotación y sexualización barata. Y de la mano de eso también están los personajes pervertidos que, ay, sinceramente, hay veces que deja de ser gracioso y se vuelve incómodo de ver, como tú, maldita cabeza de pasa. Pero quizá otro de los problemas más grandes del anime es cuando abusa del poder del guión. Personajes que ya deberían haber caído, pero siempre hay una excusa o siempre hay una salvada. All For One es el ejemplo perfecto, derrotado, encerrado y superado, y aún así el guión lo sigue rescatando una y otra vez. Por ejemplo en la pelea contra Endeavor, donde Endeavor por fin lo derrota, pero All For One se inyecta el rewind. Y en serio, pese a que me encanta esta pelea, pues me recuerda demasiado a Batman y a su plan contra los tiburones. Y aunque sí me mantuvo con demasiada tensión, no vas a negar que ahí debería haber muerto. Aunque bueno, gracias a su salvada tuvimos último enfrentamiento contra All Might. Y esto también pasa con otro personaje como el Rey Demonio de Nanatsu no Taizai, que era literalmente este. Y de la mano de esto tenemos al otro extremo, cuando un personaje que lleva toda la ventaja en la pelea simplemente muere, o peor aún, muere fuera de cámara. Por ejemplo Raiden contra Shiva, en donde Raiden ya le había quitado 3 brazos, y me dices cuando a él le quitaron un brazo ya no podía seguir, cuando después Qin Shi Huang peleó y ganó con un brazo. Pues, ¿qué onda? Pero bueno, al menos fue un combate visible, polémico, pero mostrado. ¿Y recuerdas cómo antes te dije que me gustó cómo manejaron que Gojo no interviniera en Shibuya? Pues bueno, la segunda manera en que lo sacaron de la historia, pues sí lo manejaron con la cola. El Gojo contra Sukuna fue uno de los enfrentamientos más esperados de esta obra, construido y esperado durante ya tiempito, dándonos una pelea espectacular, y cuando parecía llegar al clímax, corte, resultado, Gojo murió fuera de panel. Fin. ¿Qué? No es que los personajes no puedan morir, y es que en realidad el momento es lo que importa. Si nos hubieran mostrado cómo realmente pasó, pues sí se quejarían, pero no se quejarían tanto. Porque imagínate que si hubieran derrotado a Majin Buu de la misma manera, en donde les está dando una paliza a Goku y a Vegeta y luego corte y se muere con la Genkidama, sin más, pues obviamente te vas a quedar como... ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó?
Pero pues, bueno, en fin. Vas a caer, Gigi. Y hay otro pecado del cual se queja bastante dentro de la comunidad del anime, y a decir verdad con justa razón, y estos son los finales, porque puedes tener una gran premisa, buenos personajes y momentos memorables, pero si no sabes cómo cerrar, todo lo anterior simplemente se desinfla. Nanatsu no Taizai construyó un conflicto enorme, una mitología completa, y pese a que no es la mejor historia, sí que es interesante y entretenida, y terminó con un cierre apresurado, confuso y emocionalmente vacío. Y por otro lado tenemos a Naruto, una historia sobre el esfuerzo, el legado, uno de los llamados tres grandes, que terminó resolviendo todo con aliens y momentos que se considerarían Deus Ex Machina, dando un final que dividió a toda una generación. Y hay otros que fueron para muchos un tanto decepcionantes, como por ejemplo de los más sonados Attack on Titan, My Hero Academia o Las Quintillizas, que si bien a mí no me parecen malos o de mierda como muchos lo pintan, sí llego a entender el porqué de su molestia, y para mí son más un... ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y es porque la obra se construye de una manera muy interesante, con personajes que te atrapan y que al mismo tiempo evolucionan, pero con finales que se sienten innecesariamente rebuscados. Y es por eso que muchos sienten que al momento de ver una obra interesante, llegan a tener miedo de que el autor no sepa hacia dónde quiere ir, ni cómo terminar. No es que los finales tengan que ser felices ni perfectos, el problema es cuando se sienten apresurados, incongruentes, o como si el autor solamente quisiera terminar. Y pues sí, cuando el cierre falla, la historia completa paga el precio. El problema no es que haya salvadas, ni que haya muertes o remontadas de la nada. El problema es la inconsistencia narrativa. A veces el guión protege demasiado y otras veces mata lo que ya construyó. Y cuando no sabes si el peligro y el desarrollo es real o solamente una ilusión del guión, pues sí, la emoción se rompe. Pero incluso así, y con todo eso, entre tanta repetición, tanto fanservice, malas decisiones y tantas cancelaciones de animes que pudieron tener un gran potencial, todavía aparecen joyas, historias que arriesgan, que usan el lenguaje visual y que respetan al espectador. Y cuando el anime decide hacerlo bien, puede emocionar como el mejor cine. Pues bueno, después de repasar algunas de las más grandes fallas del anime, vamos con el último punto de este video. Y después de hablar de errores, excesos y fallas, también hay que decir esto: cuando el anime se hace bien, no solamente entretiene, sino que también conecta con el espectador, porque el anime no solamente sabe hacerte sentir una cosa, no es solo acción, no solo es drama o no solo es romance, es un mar completo de emociones que te hace reír, te pone tenso, te enamora, te duele y a veces te rompe. Por ejemplo, la comedia, y aquí voy a decir algo sin miedo, yo me he reído mucho más con Konosuba o Love is War que con la mayoría de chistes de Marvel actuales. No porque Marvel no tenga humor, sino porque su comedia se siente forzada, cronometrada u obligatoria. En Konosuba la estupidez es natural, el caos es orgánico y los personajes son ridículos, y por eso funcionan, porque la risa sale sola y no te la tratan de forzar. Y luego está el amor, el cariño y las emociones cursis, porque todo hombre que se respeta se ha visto al menos un rom-com. El amor complicado de Las Quintillizas no es perfecto y tampoco es como te hubiera gustado, y mucho menos fue idealizado, sino que estuvo lleno de dudas, celos y crecimiento de parte de los personajes. Y no vas a negar que sentías emoción cuando tu favorita tenía sus momentos románticos con el prota. Y aparte de eso, el anime también te puede transmitir la personalidad y las emociones del personaje con tan solo verlo unos segundos. Por ejemplo, la sonrisa de Chika Fujiwara, que con solamente verla puedes sentir su energía, su carisma e intuyes que es alguien que contagia alegría. Y luego tienes cosas más pesadas como la culpa y las emociones de Endeavor, ya que no es un héroe perfecto, sino que es un padre que falló, un hombre roto y frustrado, intentando reparar algo que pues quizás ya no tiene arreglo, y lo puedes sentir en sus palabras, en sus expresiones y en el cambio que experimenta a lo largo de la serie. Y son todas estas pequeñas cosas que te hacen conectar con los personajes, porque aunque sea un dibujo, puedes ver su humanidad. Y cuando el anime se pone épico, no solamente lo hace con explosiones, sino que cuando encienden el lápiz lo hacen a lo grande y con significado, como la muerte y sacrificio de Hanji, que no solamente fue una muerte, fue un cierre, un sacrificio y un final digno al personaje. Y lo admito, sí me sacó algunas lágrimas, pero también me llenó de admiración. Fue una despedida demasiado emocional, épica y digna para la fan número 1 de los Titanes. Y honestamente, si Thor llegara a morir en Doomsday, espero que tenga una despedida así, con peso, con respeto, con emoción y sentimiento como se lo merece el dios del trueno, porque morir no es el problema es morir sin que importe y sin una buena construcción o que no se le dé respeto al desarrollo del personaje, como en la mayoría de sus muertes en What If. Y ahora hablemos del cine en este género, porque sinceramente en el cine el anime se ha sacado unas historias realmente buenas. Películas como Your Name, A Silent Voice, Weathering with You no buscan impresionarte con grandiculencia, buscan tocar tus emociones. Hablan de errores, de soledad, de segundas oportunidades y de cosas que no dijimos a tiempo. Y en serio, qué hermosas son estas historias. Makoto Shinkai tiene mi respeto, porque como he llorado con sus historias. Y hablando de Makoto Shinkai, tenemos a Suzume, porque Suzume no solamente habla de portales, habla de pérdidas, habla de cerrar heridas, de hablarte tu yo del pasado y decirte que todo va a estar bien. Y esta escena. A pesar de lo triste que estés ahora, un día vas a crecer. Va a llegar ese día, así que no te angusties. El futuro no es aterrador.
No voy a exagerar, no voy a dramatizar, pero sí me pegó. Y fue en un momento en el que yo me sentía abrumado, me sentía como un yo pequeño con dudas de que si lo que había decidido era correcto o cómo iba a afectar en mi futuro, porque ya estaba demasiado cansado y estresado en ese entonces. Y pese a que ya la había visto antes, esa fue la tercera vez que la vi y creo que llegó en el momento correcto. La noche parece interminable por ahora, pero un día va a amanecer y vas a crecer bañándote en esa luz. No tengo duda de eso. Está escrito en las estrellas desde ahora. Porque todos tenemos una versión de nosotros que se quedó atrás, que tuvo miedo y que cargó con cosas que no entendía. Pero cuando Suzume habla consigo misma y le da ese abrazo más las palabras de aliento, a mí en lo personal me llegaron en el momento justo. Y ver eso reflejado en una película animada es algo que no se olvida y que te alegra y te alienta a seguir. Pero tal vez te preguntarás por qué estas historias conectan tanto. Y yo te responderé desde un punto de vista personal, que es porque estas historias no te tratan como tonto, no te dicen qué sentir, no te explican lo que te quieren transmitir, sino que confían en que vas a entender, confían en tu empatía y en tu sentir. Y aunque algunos digan que solo son dibujitos, que es fantasía o que es ficción, a veces estas historias te inspiran, te dan esperanza, te motivan a ser mejor e incluso a veces te vuelven a hacer creer en algo, en un discurso o en un sentimiento, inclusive en ti mismo. ¡Me quiero enamorar! Puedes ser un héroe. Tienes que ser fuerte. De modo que yo no tenga que abandonarte. Tienes razón, todo el esfuerzo es inútil si no crees en ti mismo. Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. Mantén tu corazón ardiendo. La magia explosiva es magia del sueño. Es la magia suprema que vuelve posible lo imposible. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. A veces solo te dan paz, a veces son un refugio o un lugar seguro. Y esto no es algo que me lo estoy inventando. Esto es algo que se ha dicho por varias personas dentro de la comunidad, que han compartido sus experiencias con este género. Y por eso cuando el anime se hace con corazón, no solamente te cuenta historias, refleja emociones, refleja miedos, refleja amor o refleja pérdida. Y por eso, aún con todos sus errores, cuando acierta puede emocionar como lo haría el mejor cine, porque cuando una historia animada puede hacerte sentir todo ese mar de emociones que una superproducción no pudo, pues sinceramente te deja de importar el formato. Me atrapaste. Sí es cine. Y quiero dejar algo muy en claro antes de terminar, esto no es una guerra entre fandoms, no es un anime contra Hollywood o un Oriente contra Occidente, no, esto es una llamada de atención como lo dije en mi video anterior, porque mientras Hollywood repite fórmulas, se mantenga con su miedo a arriesgar y vive atrapado en sus propias IPs o en la nostalgia, el espectador poco a poco está mirando a otro lado, a Asia, al anime, a nuevas formas de contar historias e inclusive a la música, y como prueba de ello solamente mira el desmadre que hicieron las ARMYs contra los revendedores, o lo bien que fue recibida Ado en su paso por Latinoamérica, y como ejemplos claros de lo que te estoy diciendo, tenemos a la película de Demon Slayer generando más taquilla que Superman y los Cuatro Fantásticos, Chainsaw Man y el arco de RS generando tendencias después de meses de su estreno, K-Pop Demon Hunters volviéndose una conversación global, vaya, hasta mi primita tuvo su fiesta temática, incluso ganaron un Oscar, y gente que ni siquiera veía anime ahora lo está viendo, con decirte que hasta mi mamá ve anime conmigo. Y no, el anime no es perfecto, de hecho siendo sinceros el 90% es medio XD, hay basura, hay cosas genéricas, hay repeticiones y todas esas cosas que ya dije anteriormente. Pero entre todo eso, siguen apareciendo historias que arriesgan, que emocionan y que conectan contigo. Y eso es algo que Hollywood está dejando de hacer poco a poco. No porque no pueda, sino porque no quiere soltar el control. El anime no vino a reemplazar al cine, sino que a mi perspectiva vino a recordarle por qué la gente se enamoró de las historias en primer lugar. Pero bueno, ya estamos en 2026 y se vienen grandes cosas para el entretenimiento, tanto de Oriente como de Occidente. Y sin mentir, esto es lo que más espero en este año. En fin, ahora dime, ¿qué obra te hizo sentir algo de verdad? ¿Qué anime o película te marcó? Y gracias de verdad por los 674 suscriptores. Este proyecto no existiría sin ustedes y espero que el próximo video no tarde 4 meses en llegar. Bueno, sin más que decir, esto fue La Dimensión M. Bye.